Y vamos a empezar esta semana, este programa particularmente en Medio Oriente. En Israel no gustaron nada las declaraciones del presidente Lula da Silva en las que compara la muerte de civiles en Gaza con el Holocausto y presentaron una protesta ante el embajador de Brasil. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel han emitido un ultimátum a Hamás para que liberen a todos los rehenes antes del Ramadán o amenazan, de hecho, con extender la incursión en Rafah. En Jerusalén está, como siempre, nuestro corresponsal internacional José Levi con más justamente de lo más reciente en este conflicto. José, bienvenido, buen inicio de semana. Hola Nacho, buen día, buena semana. Aquí lo que habría que destacar es que en el Museo del Holocausto en Jerusalén, a donde fue convocado por el canciller israelí, el embajador de Brasil, historiadores no entienden la que califican sería ignorancia total por parte de Lula da Silva de lo que ocurrió en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Dicen que cualquier comparación es de alguna manera el banalizar el Holocausto, banalizar los horrores ocurridos. Entonces vemos que el ministro de Exteriores israelí aseguró al embajador brasileño que decidieron declarar a Lula persona non grata, al menos hasta que se retracte de esta comparación. Vemos que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, califica esta comparación de aborrecible. Dice que de esta forma Lula lo que hace es el llegar a relacionarse con una organización terrorista genocida como es Hamás. Vemos que lo que dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es que lo que intenta Lula es impedir el derecho de Israel a defenderse. Ya en el pasado Netanyahu aseguró que el objetivo de la campaña actual es impedir que Hamás pueda llevar a cabo su intención declarada de volver a realizar una y otra vez masacres como la del pasado 7 de octubre. Pero quizás escuchemos lo que dijo Lula da Silva en una cumbre en Addis Abeba. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Todo esto cuando vemos que la ofensiva militar israelí continúa en Gaza. Por un lado está centrada ahora en Khan Yunis, muy especialmente en el hospital Nasser, que hasta hace unos días era el principal operativo que todavía había en el interior de Gaza. Pero ¿qué es lo que pasa? Israel asegura de nuevo que son hospitales como Nasser los que son utilizados por terroristas de Hamás para sus actividades. Entonces han llevado a cabo un centenar de arrestos, entre ellos una gran parte de los equipos médicos dentro de este centro médico, hasta el punto de que ahora en el Ministerio de Sanidad de Hamás aseguran que este hospital está virtualmente paralizado. Y esto cuando los israelíes aseguran haber encontrado armas en este hospital, también haber encontrado lo que sería la base terrorista de Hamás. Por ejemplo, están convencidos en Israel de que una parte de los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre pasado, primero fueron trasladados precisamente como primer cobijo a este hospital. Y esto cuando vemos que Israel se está preparando aparentemente para el profundizar su ofensiva militar en la zona de Rafah,
que aún está más al sur que Khan Younis, donde se encuentran ahora, es ya en la frontera con Egipto. Entonces esto lleva a que exista preocupación en la comunidad internacional porque hay 1,5 millones de desplazados internos en la zona de Rafah. Lo que dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es que estas personas pueden desplazarse a otras zonas más al norte donde no habría peligro. Pero muchos querrían ver todavía cuáles son los planes precisos para el desplace de estas personas. En cualquier caso, vemos que Benny Gantz, quien es miembro del gabinete de guerra israelí, aseguró que dan un plazo a Hamas para liberar a los más de 130 rehenes que todavía están bajo su control, para liberarlos hasta el comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán, el próximo 10-11 de marzo. Caso, dice Gantz, de que no se llevara a cabo esta liberación, entonces Israel decidiría comenzar con esta ofensiva militar en el interior de Rafah. Lo que dice Gantz es que todo el sufrimiento que hay dentro de Gaza se podría evitar de manera inmediata si Hamas simplemente se rindiera, algo que nadie piensa vaya a ocurrir. Nacho. Y José, por supuesto, con este telón de fondo, como siempre decimos, estas complicaciones allí en una zona muy devastada, muy preocupada, muy alarmada. Hay otros focos allí en ese área ampliada que también están generando realmente mucha preocupación. Sí. Te quiero preguntar particularmente por los hutíes en Yemen y cuál es la preocupación particular de que puedan llegar a contar ni más ni menos que con submarinos. Sí, bueno, esto es lo que dicen en el ejército de Estados Unidos. Aseguran que destruyeron un submarino, un dron que estaba ya siendo preparado para atacar de forma submarina a alguno de los objetivos en el Mar Rojo. Esto es algo que preocupa enormemente, el hecho de que cuenten también con la capacidad de drones que van debajo del nivel del mar, o sea que es mucho más difícil el poder detectarlos. También hay que tener en cuenta que recientemente los hutíes citaron que por la misma zona del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el controlado por ellos entre Asia y África, son unos 30 kilómetros, ahí no solamente pasa la navegación comercial, que ahora ha sido seriamente afectada precisamente por los ataques, decenas de ellos, de los hutíes en las pasadas semanas, sino que también existen cables submarinos centrales de Internet por el que pasa nada menos que el 17% de los datos en las redes, en el mundo, en Internet. Y entonces todo esto existe el temor, aunque no se cree que vaya a ocurrir en el futuro cercano, pero sí, si la situación se deteriorara, que pudiera haber algún tipo de intento de sabotear estas redes, y esto es algo que preocupa enormemente también a la economía mundial. Oh no! Cries of Israeli hostage families rise over yet another city. This time it's The Hague, the Dutch city synonymous with international justice, where they've come to demand Hamas's leaders be charged with war crimes. After 131 days of their loved ones being held captive, the hostage families have resorted to this, coming in front of the International Criminal Court to demand justice. But they know this isn't the final stop in their pursuit of justice. It's another step in our fight to bring our families back home, and another step in our fight against Hamas. Today, that step begins at Israel's international airport, where about 100 hostage family members arrive for yet another early morning flight to yet another country.
another day fighting for their loved ones' release. They arrive carrying signs and wearing shirts and hoodies bearing the faces of brothers and uncles, daughters and sisters, all captives in Gaza. She whispered to me, Shani, they caught me. Those were Eden Yerushalmi's last words to her sister Shani before the phone line went dead on October 7th. Since then, Shani has been fighting for her sister. So we are optimistic, but you know, it's been more than 4 months, and we worried about her. We all fear that the world will forget about them. But aboard this flight, at least they know they are not fighting alone. It's sad to say, but I'm happy, I'm glad that we are not alone in this, that Eden is not the only kidnapped. The circumstances gather us together, and we meet a lot, and we talk a lot. But no amount of camaraderie can assuage a mother's pain. 131 days and nights that, we cannot breathe anymore. Nor dim the dreams of being reunited with her son Itai, a 20-year-old Israeli soldier who is also a U.S. citizen. I dream about Itai a lot. In my dreams, he's in the Red Cross van waving to me, smiling, because always he has a big smile on his face, and he will say, I'm okay, why are you worried so much, I'm okay. But during the trip, it becomes clear that the negotiations that could free the hostages are at an impasse. Frustrations with the government of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu growing. Until Itai is home, it's not enough. Obviously, they're not doing enough if Itai is not home after so many days. Negotiations is like a net of lies. Okay, that's how negotiations are dying. Everybody are lying or playing part of the negotiations. No one really can know what happened, but it's not the top priority as I see it. In the meantime, the wait is agonizing. We're trying to be optimistic, but the longer the days go, it's getting harder and harder. The Bibas family still holding out hope that Shiri and her 2 red-headed boys are alive, despite Hamas claiming they were killed in an Israeli airstrike. And for Shiri and the boys, we act as if what Hamas said never happened. We believe and we have faith that they are still alive, and we are still demanding them back. For the hostage families, there is power in those demands and in raising their voices together. We have more hope that things will change. We hope to change things for us, for Itai. Do you feel the power, the energy, the vibes? Jeremy Diamond, CNN, The Hague, Netherlands. Joining me now is Dr. Irfan Galaria, a plastic and reconstructive surgeon who was a volunteer physician in Gaza and saw Israel's bombardment there firsthand. Doctor, you wrote an incredibly powerful piece in the Los Angeles Times about your experience. I just want to read a line from it. You said, "What I witnessed during 10 days in Gaza was not war, it was annihilation." What struck you most about conditions there? Thank you, Michael. Thank you for having me on your show. What I still find very hard to comprehend was just how quickly my reality changed once I crossed into the Rafah border. As soon as the gates shut behind me and I'd officially entered Gaza, I could feel immediately like I was trapped in a nightmare. The sounds, the smells were overwhelming. I heard drones that were buzzing, and the smells of, if you can imagine, 1 million people living in close proximity with poor sanitation was just overwhelming and awful. And there were tents everywhere you looked, wherever there was space, on sidewalks, and roundabouts in the middle of intersections and open fields. It was really an overwhelming, experience to take that all in at once. And you've worked in other war zones. When it comes to the medical side of it, were the conditions you saw in the hospitals, the surgeries you found yourself having to do, the worst you've seen? Absolutely. I was mentally prepared for what I was going to see, especially because of my past experiences.
But what I saw there was really shocking, really due to a confluence of issues that made it very complicated. One was just simply the complexity of the injuries. The majority of them were blast injuries, which caused significant damages and significant injuries. Second is that the hospital systems, the physicians, they were just drowning in the sheer volume of the number of cases that they had to deal with. And the capacity of the healthcare system to take care of them was incredibly flimsy. The healthcare infrastructure was just collapsing, so it made it very difficult to address all these challenges.